Continuamos compartiendo el día de hoy con el legislador del Partido Republicano Social Cristiano, el psicólogo, ¿verdad? Psicólogo de profesión. ¿Usted es psicólogo clínico? Sí. Bueno, vamos a sacar una cita, a ver cómo estamos. ¿Cómo me ve a mí como entrevistador? Pero está muy bien. Muy bien, me puso rojo. Dragos Dolanesco, diputado electo por la provincia de La Alajuela y que nos representa a lo largo y ancho del territorio nacional, porque si bien es cierto, los diputados en Costa Rica se escogen por provincia, pero la competencia material y territorial de ustedes es nacional. Y yo sé de paso, diputado, ¿cómo es eso de la psicología pasar a la política? A la política, mira, es que, bueno, yo soy calderonista del doctor Calderón Guardia, porque a mí me crió mi abuelo, allá en la zona de San Carlos. Entonces, mi abuelo me despertaba desde que tenía 5 o 6 años y a las 3 de la mañana y nos íbamos a ordeñar unas vaquitas que él tenía 4 vacas. Y entonces yo tenía que ir a ordeñar las vacas con mi abuelo, salir disparado, repartir la leche en el barrio, bañarme y a las 7 de la mañana estar entrando a la escuela del barrio San Martín. Y en esas madrugadas, en esos días de trabajo, mi abuelo me contaba cómo era la Costa Rica de antes del doctor Calderón Guardia y la Costa Rica después del doctor Calderón Guardia. Y entonces, desde entonces, somos una familia mariachi de Hueso Colorado. Entonces, por eso fue mi fuerte afinidad con el calderonismo histórico. A lo largo de los años, cuando ya yo regreso de hacer mis estudios en Europa, en el 2006, precisamente, tuve la dicha de conocer al licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier. Y desde ese momento entré en el mundo de la política. Aparte que yo cuando regresé de hacer mis estudios, estuve trabajando varios años en el CID, Centro Internacional de Desarrollo Humano, en los precarios, en la zona de los precarios, principalmente en lo que es el Rincón Grande de Pavas. Y ahí vi la otra Costa Rica, ¿verdad? La Costa Rica de los precarios. La Costa Rica de las familias monoparentales, normalmente son mujeres solteras con 3, 4 chiquitos viviendo en casas de lata, piso de tierra, y en ese momento me evocó todas las historias de mi abuelo, de cómo era la Costa Rica de antes, con los chiquitos, con las pancitas llenas de lombrices, ningüentos, que se moría uno por cualquier resfrío, y entonces me di cuenta que había un caudal inmenso de dinero del gobierno hacia la ayuda de todas estas poblaciones que lamentablemente se va diluyendo en un montón de instituciones y de presidencias ejecutivas y de presidentes y de secretarios y de estudios, y que al final de cuentas todo ese caudal de dinero que va dirigido de parte del pueblo costarricense hacia los más necesitados, lo que les llega es una gota. Entonces es como un interés de mantener esa gente ahí. Y me di a la tarea de decir que si llega la gente correcta a los puestos correctos y toma las decisiones correctas, yo como psicólogo, en lugar de ir ayudando a una persona a la vez, podríamos impactar a 100 personas o a 1000 personas o a más, ¿verdad? Entonces de ahí es donde empiezan mis luchas políticas, ¿verdad? Por una adhesión emocional y por una adhesión intelectual de creer que el socialcristianismo, que los republicanos, que el calderonismo histórico es, no sé si será la mejor, pero en mi corazón siento que es lo mejor que hemos podido dar para los costarricenses en el último siglo. Bueno, interesante, un psicólogo que llega a la conclusión de que más que psicología, lo que ocupa esta población en Costa Rica, en este país, pareciera que es justicia social. Exactamente. Deduzco de sus palabras. Sí, repartir bien la riqueza de nuestro país. Y hablando de repartir bien la riqueza de nuestro país, diputado Dragos Dolanesco del Partido Republicano Social Cristiano, precisamente dice la CEPAL que uno de los principales problemas de Costa Rica como país latinoamericano es la concentración de riqueza.
Concentración de riqueza en manos de pocos, de un grupito, en perjuicio de la masa, de la mayoría, de la inmensa mayoría. Dicen los índices económicos de Costa Rica a nivel internacional que ya no somos un país pobre. Suena raro, ¿no? ¿Qué somos? Somos un país de renta media. Y por eso, dice el Fondo Monetario Internacional, Costa Rica ya no amerita ayuda internacional. Dice la ONU que, por ejemplo, si tenemos migración, que vamos a ver cómo la resolvemos. Ya no hay que ayudarles porque somos un país de renta media, no somos pobres. Inclusive, con una proyección en las próximas décadas de llegar a ser un país de renta alta. Sin embargo, el otro día conversaba con un sindicalista, con don Albino Vargas, y me decía don Albino que él tenía una profunda preocupación, y aquí lo dijo en este programa, porque en los últimos años el país retrocedió 4 décadas en desarrollo social. Entonces yo le pregunté a don Albino, ¿cómo es eso? Me dice así, Carlos. Ya tenemos los datos de Naciones Unidas donde nos dicen que la sociedad costarricense ha retrocedido en poder adquisitivo y en tamaño de pobreza como aquella sociedad que teníamos en la década de los años 80. Entonces yo me dije, caray, ¿cómo es ese asunto? Me dice, sí, claro. ¿Por qué? Porque los salarios están estancados, porque esa distribución de riqueza no existe, a pesar de que somos ya un país de renta media. Y entonces, hablando precisamente de impuestos y de pluses salariales, donde hay excesos, y es cierto en algunos casos, pero no es la realidad de la mayoría de los funcionarios públicos, ni tampoco de los trabajadores costarricenses. Entonces me decía don Albino que la posición de los sindicalistas es que en este país, aparte de cortar esas gollerías y esos privilegios de algunos que se reparten salarios o pensiones de 10, 15 o 20 millones, que no son muchos, pero tampoco son poquitos, y eso es injusto y duele, y con esa plata se podría estar ayudando a gente que no tiene donde bañarse, no tiene donde comer o almorzar, o que tiene que decidir si desayunamos o almorzamos, o si almorzamos y cenamos. Me decía don Albino que hay que tocar otros sectores de la economía para que contribuyan, y es donde ellos vuelven la mirada hacia exoneraciones fiscales a sectores productivos que se les ha ayudado muchísimo y que todavía no tienen tanta necesidad, a excepciones fiscales y exoneraciones. ¿Qué opina usted, diputado Drago Dolanesco? Lo puse a pensar, lo vi como que se quedó cabizbajo. No, tiene toda la razón, don Albino. Tiene razón, don Albino. Sí, no, porque el tema de las exoneraciones, usted sabe que significa, creo que el 5.8 del PIB, que nosotros estamos exonerando a ciertas instituciones y a ciertos grupos, que parte de las negociaciones que yo creo que deberíamos de tener a altura de miras, tanto en el Congreso como en el gobierno. Altura de miras le llamas. Altura de miras. Sí. Una negociación franca, transparente, por eso, altura. Llegar y sentarnos y negociar, y llamar también a la Iglesia Católica y a los hermanos protestantes. También son sectores muy importantes dentro de la población. Ver que los hermanos protestantes, los evangélicos, tienen 14 diputados. Sí. La segunda fracción más importante en el Congreso. O sea, ojo, ¿verdad? Ya ponen bastantes diputados. Parte de la altura de miras es exactamente llegar y renegociar, pero realmente una renegociación buena, sana y normal para la Costa Rica actual. ¿Qué es lo que hay ahora? ¿Hay negociación o hay imposición? ¿O qué hay? Sí, yo no sé, pero digamos, en la renegociación que hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís con Recope, que quien hizo la renegociación fue el actual presidente, que en ese momento era el ministro de Trabajo, y la hizo a la alza con Recope. Entonces terminamos pagando 1.000 millones anuales más de lo que ya le pagábamos a los empleados de Recope. Entonces, no me ayudes, compadre, si vas a ir a hacer una renegociación donde vamos a terminar pagando más, pues así no.
así no. Y si estamos en crisis... Eso en cuanto a la convención colectiva de Recoco. Correcto. Y si estamos en crisis, estamos en crisis económica. Y entonces hay que renegociar. ¿Estamos en crisis económica? Bueno, así es como nos lo pintan. Esto es a lo que... Porque bueno, el otro día también escuché a su compañero de partido, don Javier Gamboa Calderón, introducir ese concepto. Me dijo, Carlos, es que ya esto no es un déficit fiscal. O sea, estos otros dos partidos nos han traído y nos han involucrado en una crisis económica. Eso es otra cosa. Sí, muchas veces... ¿Es esto una crisis económica? Bueno, hay una contracción económica. Yo por ejemplo, yo confieso, yo le decía a don Javier Gamboa, don Javier, yo veo con honda preocupación cuando me voy a ir por Barrio Lemón, o por el barrio Toya en San José, o en Heredia, por ejemplo, en el Distrito Centro, ¿verdad? O en Punta Arenas. Y si ustedes no me creen, pues vamos un día con las cámaras, para que vean que no estoy exagerando. Mire, y en cada cuadra uno ve un negocio cerrado y un rótulo que dice se alquila o se vende. ¿Por qué? Yo creo que en los últimos tiempos ha habido una contracción de la economía alrededor de un 20-30%, así, a lo fácil. Yo no sé si usted ha hablado con comerciantes, si ha hablado con gente que vende servicios y te van a decir que ya no llegan tantos clientes, que ya no llegan tantos pacientes, que hay una contracción. Lo que sí creo también es que los costarricenses hemos estado viviendo a punta de tarjeta de crédito. Y que hemos ido tirando del mes porque el salario no nos alcanza para pagar todo, porque sí, tendremos renta media, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica se paga mucho más caro la comida, los alquileres, la gasolina de lo que se paga en Estados Unidos o en la Unión Europea, y ganamos 3 o 4 veces menos de lo que se gana en la Unión Europea o lo que se gana en Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos a esa Costa Rica? Sí, hay que preguntarle eso sí a los economistas, a ver dónde fue que nos empezamos a disparar, ¿verdad? Cada vez los precios más y más altos y los salarios estancados para la realidad de lo que se gasta. Y los costarricenses nos hemos acostumbrado en los últimos años a vivir de las tarjetas, y según a principios de este año se hizo una pregunta de cuánto es lo que estamos debiendo en tarjetas de crédito los costarricenses, y estamos como en 1.3 billion, o sea, 1.000 millones de colones, 1.300 millones de colones, lo que estamos debiendo todos los costarricenses en tarjetas. ¿Y qué es lo que está también pasando? Las altas costos de las tarjetas de crédito. Mire, es que es una barbaridad, digamos, en los países del orbe, normalmente las tarjetas cobran un 24, un 26, máximo un 28% de intereses. ¿Usted sabe cuánto es lo que nos cobran aquí en Costa Rica? Un 56%. Están duplicando lo que normalmente es en todos los demás países del orbe. Aquí nos están garroteando. Y aparte que si te atrasas un día, ya te cobran más intereses. Si te atrasas más, entonces ya te ponen toda la maquinaria de jurídicos, que si no pagas próximamente, entonces ya cuando vas a pagar, no es que tenés que pagar a la maquinaria de jurídicos y aquí y allá. Entonces usted debe 100,000 colones, a vuelta de 3 meses usted está debiendo $500,000, así tranquilamente. Y eso no es normal, y eso hay que regularlo, porque en Costa Rica nuestra constitución, como en todos los países del orbe, está la ley de usura, que está prohibido la usura, pero no llega y nos dice cuánto es la usura, si es un 20, si es un 30, si es 40, si es 50, no, solamente dice está prohibida la usura, pero no nos dice dónde está el parámetro ya de donde es ya usura y donde es ya un impuesto normal o un interés normal. Y aquí es usura, ¿verdad? Y el costarricense está viviendo de tarjetas de crédito y cada vez se está embarcando más y más en esta problemática. Vive de tarjetas de crédito porque no le alcanza el salario, vive de tarjetas de crédito porque tiene un problema psicológico y gasta más de lo que debería. Bueno, ¿Cómo es eso?
Bueno, ese es un buen punto. Usted tiene un pie aquí en la psicología y otro en la política, entonces, ¿cómo la ve? Yo lo que sí creo es que los costarricenses estamos hablando de las tarjetas de crédito para poder llegar a final de mes. Yo en mi caso, estoy seguro que es un tema tema de arroz y frijoles. La gente no les está alcanzando los salarios y entonces tienen que jalar de la tarjeta, y las tarjetas son muy voraces. Es un negociazo de una clase y por eso, financiera. Por eso hoy anuncio en tu programa, ya voy a presentar un proyecto de ley para regular las tarjetas de crédito. Son verdaderas garroteras. Y me imagino que ¿para qué será? Para poderle pagar los 19 millones que está recibiendo el señor gerente del Banco Nacional. Es la única forma. Ahora, dando garrote por este lado, así puedo tener esos extra mega salarios. Bueno, vamos a ir a la pausa porque luego del corte vamos a conocer entonces qué es ese proyecto de ley, porque tengo entendido que con Wilmer Ramos también por ahí andaba con una iniciativa legislativa sobre esto, de las tarjetas de crédito. Pareciera que ya empiezan a estar en la mira de varios legisladores de diferentes bancadas. El tema de las tarjetas de crédito que preocupa, porque prácticamente se está volviendo en una problemática social sin solución. Es más, se dice que inclusive podrían poner en jaque la salud financiera del país. Pues podemos llegar a un momento que la gente dice, no, pues aquí no podemos pagar, y podrían estar en peligro la quiebra de bancos públicos y privados. Podría esto subir, inclusive el tipo de cambio podría influir en inflación. O sea, estamos ante una situación muy compleja, pero esto lo vamos a analizar después de la pausa comercial. Se pueden hacer muchas cosas con una botella: tomar agua, un embudo, sembrarle una planta, pero nunca pase productos químicos a botellas de agua, de té o refrescos, porque le puede costar la vida a su hijo o hija. Siempre tenga las botellas con el nombre para que usted mismo no se equivoque. No se lleve los productos químicos del trabajo a su casa. Evite y prevenga las intoxicaciones.